Este es un Ferrari 456 GT de 1995 y es un coche especial. No tiene el aspecto exótico de la mayoría de los otros modelos de Ferrari y eso es intencional. Se suponía que debía ser más contenido, más sutil, más elegante, francamente más hermoso. Y siempre he pensado que este es uno de los modelos modernos de Ferrari más hermosos de todos. El 456 también tiene un gran V12 en la parte delantera y una caja de cambios manual con rejilla. Y hoy voy a revisar este coche y voy a mostrarte todos los detalles y características. Vale, hora de ver los detalles y características del Ferrari 456, comenzando con una explicación de qué es este coche. No es el típico Ferrari deportivo exótico, bajo y con motor central que normalmente piensas. Y eso también fue intencional. Este era el Ferrari que llevabas a una reunión de negocios. Este era el Ferrari para el entusiasta que ya tenía varios deportivos. Quizás un poco mayor, un poco más maduro, que ya no necesitaba presumir, pero que aún quiere conducir un Ferrari y ese es el 456. Y tiene asientos traseros, así que obviamente es para una situación más familiar, ciertamente un Ferrari más adulto y maduro, que quizás no estás usando para impresionar frente a un club. A pesar del estilo relativamente contenido, que no te engañe, este era el coche más caro de Ferrari, el Buick Insignia, el tope de la gama en su época. Este coche tenía un precio base de $207.000 antes de opciones hace 30 años. Y ajustado por inflación, un precio inicial de alrededor de $430.000 en ese entonces. Era tremendamente caro, el doble que un F355, que era el nuevo deportivo de motor central en ese momento. El diseño de este coche fue realizado por Pininfarina, una empresa italiana de diseño que creó muchos modelos hermosos de Ferrari a lo largo de los años. Y tengo que decirlo, me encanta cómo se ve el coche. Reemplazó al Ferrari 412 que había existido en varias versiones por muchos años, y bueno, no era el más atractivo. Y después del 456 vino el 612, que también fue muy controvertido por su estilo. Y luego el FF, que fue aún más controvertido. El 456 era un hermoso Ferrari de 4 plazas, una fórmula que básicamente no ha podido replicar ni antes ni después, pero ciertamente con un aspecto muy sutil y discreto, no el Ferrari que necesariamente vas a mirar o notar. Y no era solo el estilo lo que era hermoso, el 456 también tenía un tren motriz muy impresionante, un gran V12 naturalmente aspirado. Un V12 de 5,5 litros que producía unos 435 caballos. Eso no es una cifra enorme para los estándares actuales, pero en el momento en que salió, este coche, eso lo convertía en el Ferrari de producción normal más potente de todos los tiempos. Así que este coche tenía mucha potencia de ese V12. Algo que me parece curioso de este motor es que cuando abres el capó y lo ves, no es tan llamativo como muchos otros motores Ferrari, que tienen pintura roja por todos lados, el nombre Ferrari en letras grandes, un emblema del caballo en el centro. En cambio, este es muy sutil, muy contenido, muy discreto, al igual que el diseño del coche en sí. Y, de hecho, la apariencia de este V12 encaja perfectamente con la del 456. Un motor discreto pero especial para un coche discreto pero de especial. Y otra curiosidad interesante sobre este motor es que el tamaño de este V12 es como se nombró este coche. Si tomas el desplazamiento de este motor en centímetros cúbicos, 5.474 centímetros cúbicos, es decir, 5,5 litros o 5.474 centímetros cúbicos, y lo divides entre 12, del número de cilindros, el resultado es 456. De ahí el nombre de este coche, 456, y de hecho así se nombraron casi todos los modelos vintage famosos de Ferrari, el 250, el 330, el 365... Todos los Ferraris de antaño tomaban el desplazamiento en centímetros cúbicos, lo dividían por el número de cilindros, y eso te daba el número que se convertía en el nombre del coche. Era una convención interesante, y después de este coche, Ferrari básicamente abandonó completamente ese sistema.
Aunque el Ferrari 488 también fue nombrado de esa forma, en la mayoría de los Ferraris modernos ya no usan esa convención, pero el 456 sí. Y eso es un poco de historia interesante sobre Ferrari, pero en fin, ahora pasamos a los detalles y características exteriores. Mencioné antes que el diseño se suponía que debía ser sutil y discreto, y este 456 en particular es especialmente sutil y discreto. Para empezar, no tiene los escudos de Ferrari en los laterales, en los guardabarros delanteros. Eso habría sido una opción en este coche, pero el propietario original eligió no incluirla. Realmente no va con la idea del 456 sutil, así que tiene sentido. Además, este coche es verde. Es verde oscuro, con un interior beige, no es el típico rojo brillante de Ferrari o un amarillo llamativo. Una elección de color muy discreta para un coche muy discreto. Dicho eso, como otros modelos de Ferrari de su época, el 456 sí que tiene las características 4 luces traseras circulares. Como puedes ver, ese era un elemento de diseño en muchos Ferraris durante mucho tiempo, y también está presente en este, pero hablando de luces, un detalle interesante del 456 es que tenía faros escamoteables pop-up. Puedes ver que al encenderlos se levantan. Este era un elemento de diseño común en los deportivos de finales de los 80 y principios de los 90 y hasta se incluyó en el sutil y contenido 456. En fin, ahora pasamos al interior del 456, donde hay muchos detalles y características como podrías esperar de un Ferrari de 30 años. Empezando por la puerta misma. Abres esta puerta enorme y tenía que ser grande para permitir el acceso tanto a los pasajeros delanteros como traseros. Y puedes ver que en la parte trasera de la puerta hay una rejilla de ventilación, parece una salida de aire acondicionado y de hecho lo es. Esa es la salida de aire para los pasajeros traseros. Para tener acceso al aire acondicionado y la calefacción, el flujo va por todo el tablero, atraviesa la puerta y llega a esa rejilla, y luego se dirige hacia los pasajeros traseros para su comodidad. Una salida de aire al final de la puerta delantera, muy interesante. Lo siguiente que notas al entrar en este coche, sin duda, es la caja de cambios manual con rejilla, caja manual de 6 velocidades y un V12. Una caja con rejilla y un V12. ¡Qué combinación! Este coche, los primeros modelos del 456 se vendían en dos versiones. Estaba el 456 GT, que es este coche con caja manual, o el 456 GTA, que usaba una transmisión automática. Y puede que te sorprenda saber que la automática en este coche era una automática tradicional de convertidor de par al estilo antiguo, como la que encontrarías en prácticamente cualquier otro coche automático de esa época. La automática apareció antes de que Ferrari empezara a usar la transmisión manual secuencial tipo F1, con levas al volante o las cajas modernas de doble embrague. En ese entonces usaban una automática tradicional y antigua en este coche y en el 412 que lo precedió. Y creo que estos son los únicos Ferrari con caja automática de convertidor de par. Puede que no creas que Ferrari tuvo alguna vez ese tipo de transmisiones, pero de hecho las tuvo. Por suerte, este coche tiene la palanca con rejilla. Pero bueno, otros detalles y características interesantes aquí dentro es la unidad principal del estéreo, que puedes ver que tiene la marca Ferrari en una esquina. Creo que este es el estéreo original de fábrica que venía con el coche. Ya no se ven muchos de estos, la mayoría de la gente los ha reemplazado, pero aquí está como se veía cuando era nuevo, aunque con algo de desgaste desde entonces. Este coche, siendo el Ferrari Gran Turismo de lujo, tenía algunos buenos equipos de lujo. Eso incluía el control climático automático, como puedes ver. Configuras la temperatura y luego puedes ajustar las perillas a configuraciones automáticas, tanto para la ubicación como para la velocidad del ventilador. Y así el sistema controlará el clima automáticamente, aunque notarás que la temperatura está en grados Celsius, 18, 20, 22, no en Fahrenheit, a pesar de que este es un coche vendido nuevo en Estados Unidos, con velocímetro en millas por hora. Convirtieron eso, pero no convirtieron el dial de temperatura del aire acondicionado. Tenías que adivinarlo. Y otros buenos detalles de lujo, hay un interruptor en la consola central para ajustar la dureza de la suspensión y puedes ver las letras H y S que significan hard o soft, dependiendo de si querías configurarla para rendimiento o suavizarla para mayor comodidad. También tienes retrovisores calefactables, como puedes ver. Este botón encendía el calentador de los retrovisores, por si se congelaban al conducir tu Ferrari en invierno. Y otro buen detalle de lujo es que tienes 3 salidas de aire en el centro, lo que significaba que había una para cada ocupante de los asientos delanteros. Quizás podías redirigir una salida de aire central hacia los asientos traseros. Era un toque de lujo dentro de este coche.
Pero a pesar de todo el lujo y los intentos por ofrecer una experiencia de alta gama y alta calidad, este coche tenía algunas cosas raras, como podrías esperar de un Ferrari de esta época. Por ejemplo, este interruptor en la consola central abre el maletero y, de hecho, esa es la única manera de abrirlo. Así que si te acercas a este coche con un objeto grande que quieres meter en el maletero, no puedes simplemente presionar un botón en el llavero o girar una llave en la cerradura. En cambio, tienes que desbloquear la puerta, abrirla, meter la mano, accionar este interruptor, salir de nuevo, caminar hasta atrás, abrir el maletero y recién ahí colocar tu objeto. No era exactamente lo más conveniente. También es raro el hecho de que este coche está apagado, completamente apagado, y aún así los indicadores están marcando 500 revoluciones en el tacómetro y unas 16 millas por hora en el velocímetro. Aunque el coche está apagado y obviamente no está en movimiento, esa era la posición de reposo de las agujas. Y eso era la artesanía italiana en esa época. Eso te da una idea del nivel de tolerancia que tenían para los componentes en todo el coche. Otro detalle peculiar, como en muchos coches, los faros están en la palanca de intermitentes que salen de la columna de dirección. Simplemente la giras y se encienden los faros. Lo mismo para las luces altas, pero no para las luces de estacionamiento, que están ubicadas aquí, en la consola central, con su propio botón cuadrado plateado completamente separado de todos los demás controles de luces del coche, definitivamente raro. Y otro detalle curioso también en la consola central es que hay unas extrañas bandejas de almacenamiento, son demasiado superficiales, como para poner algo y que se mantenga ahí, o para guardar algo realmente útil, pero están ahí. 4 bandejas distintas que no parecen tener ningún propósito funcional. Afortunadamente, como este es el Ferrari de lujo, hay más espacio de almacenamiento que solo eso. También tienes la guantera, que es bastante grande, y es una sorpresa, porque muchos coches de este tipo ni siquiera tienen guantera. Este sí. Desafortunadamente, no tienes ningún almacenamiento en el panel de la puerta. No hay bolsillos para guardar papeles, una billetera o cualquier cosa mientras conduces. La mayoría de los coches tienen eso, pero por alguna razón, este no la tiene. Otra decisión curiosa de Ferrari. Y otra decisión peculiar, el sonido del claxon, que, bueno, escúchalo tú mismo. Pero en fin, pasemos a los asientos traseros, que son importantes en este coche porque realmente estaba pensado como un Gran Turismo, con los asientos traseros pensados para un uso ocasional. Eso era, en parte, lo que diferenciaba este coche de otros modelos de Ferrari, por eso colocaron la salida de aire en la parte trasera de la puerta, además de algunas otras comodidades en los asientos traseros. Específicamente, puedes ver que son asientos tipo butaca individuales, de alta gama y de alta calidad, incluso para los pasajeros traseros. Y de hecho, este interior en general está recubierto de cuero. No solo los asientos y el tablero, sino también el techo interior, y todo está revestido en cuero. Muy bonito, de alta gama y alta calidad, no se escatimó en materiales. Pero volviendo a los asientos traseros, también tenías algunas funciones agradables, como mencioné, la salida de aire en la parte trasera de la puerta, pero también un apoyabrazos entre los dos asientos, y este se levanta para ofrecer almacenamiento, así que podías guardar cosas ahí. Y por supuesto, también tenías un cenicero. Así que había algunas comodidades características de confort con cierta atención a los pasajeros traseros. Por supuesto, como puedes ver, 2 asientos individuales tipo bucket en la parte trasera y no hay un tercer asiento en el centro, lo que hace este coche en 4 plazas. Vale la pena señalar que los asientos traseros tienen luces de lectura individuales, como puedes ver. Y si estás sentado ahí, puedes presionar un botón y encender la luz de lectura del lado izquierdo o derecho. Una elección extraña. También hay una luz en el techo encima de los asientos traseros, pero no se puede encender desde atrás. Tienes que presionar este botón de aquí en la consola central delantera, este interruptor, y eso enciende la luz de techo trasera. Aparentemente no se confiaba en los pasajeros traseros para encender la luz por sí mismos. Y finalmente pasamos al maletero del 456 y de nuevo, para acceder al maletero, presiono ese interruptor en la consola central, porque no hay otra forma, y luego vienes aquí atrás y puedes abrirlo. Donde descubres que el maletero tiene un tamaño razonable para un coche exótico, tal vez un poco pequeño para un Gran Turismo de lujo, pero hay una buena cantidad de espacio aquí para guardar cosas. El maletero también está completamente alfombrado, y no solo el fondo y la parte trasera, sino incluso la parte inferior de la tapa del maletero. Así que lo que sea que pongas aquí atrás estará en un entorno alfombrado, no rebotando contra metal o carrocería que pueda dañarse.
También, si levantas esta parte inferior del maletero, notarás un almacenamiento extra debajo, aunque sospecho que originalmente aquí habría una llanta de repuesto, tal vez incluso un juego de herramientas, pero no es el caso en el coche. Otro elemento interesante en este maletero, puedes ver que en el lado izquierdo hay una protuberancia que bloquea mucho espacio, y si levantas ese panel verás un cambiador de CD de 10 discos con la marca Ferrari. Eso era un gran lujo en 1995. Los CDs recién comenzaban a popularizarse. Este coche no solo tenía un reproductor de CDs, sino uno de 10 discos, lo cual te da una idea de cuán lujoso era el 456. Pasamos a nuestras reflexiones finales sobre el 456. Este coche se fabricó durante la década de 1990, del 92 a 2003. Y básicamente hubo dos versiones, el 456 original y luego un modelo actualizado llamado 456M, que tuvo algunos cambios sutiles, aunque sin potencia adicional bajo el capó, pero a pesar de 10 años de producción, el 456 es tremendamente raro. Ferrari solo construyó alrededor de 3.300 unidades de este coche en una década. Eso lo hace más raro que mi Ford GT. De ese modelo se fabricaron más de 4.000 en solo 2 años. Así que este es un coche realmente especial y poco común, y si asumas que la mayoría quiere una transmisión manual, solo alrededor de 2/3 de estos se hicieron con caja manual. Así que eso lo hace aún más raro. 1/3 de la producción fue con automática y la mitad de los 456M fueron automáticos comparados con la mitad de manuales. Lo otro interesante sobre el 456 es que durante su producción se hicieron algunas versiones, digamos, bastante peculiares. Hubo varias variantes extrañas, pero la más rara, sin duda, fue el modelo familiar tipo Station Wagon. Se llamaba 456 Venice y se dice que fue encargado por el sultán de Brunei, aunque no recibió todas las unidades del modelo Venice. Y así el 456 Venice, aparentemente, hay un par de ellos sueltos por ahí. Algunas personas los poseen y están conduciendo una camioneta Ferrari fabricada en fábrica. Esto fue el primer wagon familiar que hizo Ferrari. Ferrari realmente no fabricaba coches de 4 puertas, pero hicieron este con una comisión especial basada en el 456. Uno de los coches más peculiares que Ferrari fabricó en esa época, además del ya peculiar 456. Pero en fin, dicho todo eso, tengo mucha curiosidad por sacarlo a conducir y ver cómo se comporta. El V12 con caja manual, en forma de rejilla, el Ferrari sutil de los 90, es hora de ponerse al volante. Bien, conduciendo el 456. Este es un momento especial para mí porque era un coche que idolatraba de niño. Pensaba que el 456 era increíblemente hermoso. Y todavía lo creo. Ha envejecido de una forma que ahora se ve algo anticuado, pero creo que su diseño eventualmente volverá a estar de moda y se verá como un coche clásico y especial. El 550 también estaba por ahí, era una época especial en el mundo de Ferrari. Y debo decir que este en particular, a mí me gustan los coches para conducir y este tiene algunos problemas. Ha sido golpeado y reparado, la luz de la suspensión está encendida, la pintura no es genial, pero me encantan este tipo de coches que puedes usar sin culpa, sin preocuparte por el kilometraje o por dejarlo estacionado. Amo mi Carrera GT, pero ya no lo llevo a las cenas, por ejemplo. No se puede dejar en un estacionamiento, pasas toda la cena ansioso por el coche. Este coche sería genial usarlo a diario, un Ferrari V12 con caja manual. Y con este coche absolutamente podrías hacerlo sin remordimiento, sin preocuparte por el desgaste, porque alguien más ya lo ha manejado bastante y lo ha desgastado. Así que, ¿cómo se conduce? Bueno, cambiar marchas en una caja manual, enrejada con un V12, es una experiencia tremendamente especial. Es muy emocionante cambiar de marcha tú mismo en un motor de 12 cilindros. Sentir ese nivel de torque y potencia. Hay un monstruo bajo el capó y tú lo estás controlando todo. Eso es realmente genial. Y debo decir que dado los fallos y defectos del coche, no esperaba que se condujera particularmente bien. Sin embargo, al menos en cuanto al motor y la transmisión, en realidad es bastante sólido, no tiene problemas graves. Se siente fuerte, responde bien, y la palanca de cambios y el embrague funcionan de maravilla. El cambio es pesado, inusualmente pesado, y no lo esperaba. No me imaginaba que ese era el caso del 456, pero así es. El embrague también es bastante duro. No es fácil de pisar. Y por supuesto, me encanta la rejilla de cambios, aunque el embrague sea duro. Cambiar marchas en esa rejilla es una experiencia absolutamente divertida.
El interior está bien. Hay mucho cuero por todas partes, a pesar de los defectos del coche, el interior se ha mantenido sorprendentemente bien, el cuero luce bien. El tablero no tiene problemas graves de encogimiento del cuero, solo un poco alrededor de la tapa del airbag. Pero todo lo demás está en buen estado, los botones ni siquiera están pegajosos. Este coche ha envejecido bien en algunos aspectos, la dirección es bastante agradable y pesada, se siente bien. Está bien posicionado, se controla, predecible, fácil y con el peso justo para hacerte sentir conectado. Como si estuvieras al mando. También me encanta este tren motriz, se siente potente, los frenos son buenos, detienen el coche rápidamente. No se siente como uno clásico que está empezando a ser ya bastante viejo. Se siente mucho más moderno que eso. Tienes un tren motriz receptivo y real y se mueve muy bien. Este es un coche bastante atlético. Realmente eso llama la atención, y para un Ferrari GT de 4 plazas grande, uno pensaría que están hechos para viajes largos de alta velocidad, y lo están, pero este está en realidad configurado para disfrutar de la conducción divertida, y me sorprende lo bien que se siente la dirección. Me sorprende lo receptivo que es el tren motriz, y hasta el chasis y el manejo. Es atlético, ágil, es un coche impresionante. Todo el mundo habla del 550, incluyéndome a mí, como un coche especial, icónico, increíble. Bueno, un momento. El 456 tiene todo eso y 2 asientos traseros. Es divertido, quiero decir, exprimirlo es una experiencia divertida. Tiene un gran tren motriz, y es un coche bastante ágil por lo que veo. Está bastante escondido, porque es muy rápido. Me ha sorprendido mucho. No está nada mal. ¿Quién sabía que el 456 en realidad es un coche divertido para manejar? Hay mucho más para gustar de este coche de lo que realmente esperaba y tengo muchas cosas positivas que decir sobre él. Me gusta el coche. Yo tomaría un 456. Yeah. El coche está muy bien, un coche genuinamente divertido de conducir. No solo un coche con gran potencia. Sé que tiene un V12 con palanca de cambios, pero es un motor puro. Es un coche equilibrado, un paquete total, lo cual realmente no esperaba. Y así es el Ferrari 456 GT. Líneas hermosas, un gran V12, una transmisión manual con palanca y una depreciación masiva. Y puedes comprar este en Cars and Beats. Por ahora, es hora de darle una puntuación a este Ferrari. La puntuación es de 49 de 100, lo que lo coloca aquí junto a coches similares, aunque en verdad todos los coches de esta lista son más nuevos que el 456, y la mayoría de estos coches son más exóticos y de alto rendimiento, como el Lamborghini Diablo y el Mercedes SLR. No hay mucho con qué comparar al 456, pero realmente disfruté conducirlo. Fue mucho más emocionante de lo que me esperaba, y siempre es un placer cambiar de marcha en un V12.